Que Dios les bendiga. Les saluda el pastor Armando Morales. Damos gracias a Dios por esta enseñanza bíblica que vamos a tener, este estudio de la palabra de Dios, hablando sobre los eventos de la Semana de la Pasión. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Pedimos tu bendición sobre nuestras vidas y que la presencia de tu Espíritu Santo sea una realidad guiándonos a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén. Pues bien, precisamente cuando hablamos de los eventos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que primero saber que Jesús vino a salvarnos y que esa última semana de su ministerio es muy importante. Es la semana que cambió al mundo, que transformó la historia, porque los 3 años de ministerio se entiende que fueron así, dado que se menciona la fiesta de la Pascua. Se entiende que el primer año fue de popularidad, de preparación, el segundo año de popularidad y el tercer año de persecución. Pero cuando llega la última semana, Jesús en Lucas 9:51 dice la palabra de Dios: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro. Él vino con la convicción de salvarnos y de redimirnos. De esa manera, nosotros pues vemos que los eventos de la Semana de la Pasión se dan de la siguiente manera. Lo más importante, lo resaltante es la entrada triunfal en Jerusalén, el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. La entrada triunfal es extraordinaria, realmente es triunfal, porque el Señor está siendo perseguido y es ahora recibido por una multitud. Sin embargo, en su segunda venida vamos a tener una manifestación extraordinaria de la venida de Cristo, porque ahora viene en un humilde asno. La entrada triunfal en Jerusalén están en los evangelios y podemos tomar, por ejemplo, Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, la palabra de Dios nos dice que cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esta profecía estaba escrita en Zacarías 9:9. Va mostrando el espíritu manso y humilde de Jesús. Hasta de los animales tiene cuidado, ni siquiera separó al pollino de su mamá, ¿no? De su madre. Jugaba con los niños, los cargaba, los besaba, los bendecía. Pero sigamos con la lectura. Dice el verso 6. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Haciendo una pausa, también esta es una expresión extraordinaria porque está reconociendo a Jesús como Salvador. Hosana significa sálvanos, sálvanos pronto, sálvanos, sálvanos ya. Y decían: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? La gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Se le reconoce como rey y se le identifica también como profeta, porque en la Escritura vamos a encontrar un ministerio de profeta
de sacerdote y de rey en Jesucristo. Ahora, cuando él llega y contempla la ciudad, él llora sobre Jerusalén. Vemos a Jesús mostrando su dolor. 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 Vemos a Jesús diciendo en Lucas 19 esta palabra, dice, cuando llegó cerca de la ciudad, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Algo muy triste, ellos no lo entendieron. Más bien dice, y le profetiza, vendrán días cuando tus enemigos te van a rodear, te van a asediar, te van a sitiar y van a derribarte a tierra, van a destruirte con tus hijos dentro de ti y no va a quedar piedra sobre piedra. Jerusalén, esto te va a pasar. Es terrible cómo esto se cumplió en el año 70, 37 años después aproximadamente, en el cual los acontecimientos son muy trágicos de cómo valientemente el pueblo se defendió, luchó, padeció hambre, murieron, pero al final pues la ciudad fue derribada, destruida, el templo también fue destruido y se cumple lo que el Señor profetiza no solo aquí, sino también cuando lleva la cruz y cuando le dice a las mujeres hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes y por vuestros hijos. Porque si esto hacen conmigo, imagínense qué harán con ustedes. Entonces, el día jueves es el día en el cual el Señor se encuentra con sus discípulos en la noche y cómo también es llevado a juicio. En Isaías 53 dice la palabra de Dios que por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y en realidad todo el capítulo 53 nos muestra la obra de redención. Proféticamente estaba hablando del sacrificio de Cristo. Ahora ha llegado el tiempo del cumplimiento y Él es llevado a juicio. Pero antes de eso, el Señor tiene un encuentro con sus discípulos y lava los pies de los discípulos, mostrando cuál es el mensaje del evangelio, de su evangelio, del mensaje de Cristo, el mensaje del cristianismo, que es el mensaje de Cristo, que es de servicio. El Señor ya lo había dicho, no sean como los reyes de las naciones que se enseñorean de ellas. No se peleen por el primer lugar. El que quiera ser el mayor, sea el más servidor. El Señor no solamente lo predicó y lo enseñó, sino que lo demostró con su vida. Lavó los pies de los discípulos. Tomó una acción en ese momento, antes de la cena. Y allí nos da un ejemplo de la esencia de su mensaje, el servicio. Aquí es donde se realiza luego lo que se conoce como la última cena. La forma de la mesa era diferente a la tradicional en Occidente. Él tenía a una persona a su derecha, a otra a la izquierda y los demás estaban al lado y al frente. Esto hace entender que estaba Juan cerca de él porque se recostó a su pecho y Judas también estaba cerca porque le dio a comer en la boca, un bocado. Lo que ocurre allí lo podemos encontrar en Juan, capítulo 14, 15, 16 y 17. Y es muy interesante que el amor que el Señor pues le manifiesta a Juan abrazándolo y recostándolo a su pecho, no solamente fue un amor hacia él, sino hacia nosotros, porque los oídos de Juan estuvieron atentos a lo que el Señor decía y ahora nosotros podemos leer lo que el Señor dijo en aquel momento.
En Juan capítulo 14 dice, allí dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Allí también están los discípulos preguntándole, Señor, pero ¿a dónde vas? No entendemos, muéstranos al Padre, haznos conocer. Y no entendían. Como muchas veces nosotros no entendemos, pero el Señor dice, el Espíritu Santo guiará a toda verdad. Yo me voy, pero le voy a dar al otro consolador, al Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Él le va a enseñar. Efectivamente, ahí estaba el traidor todavía, pero cuando el Señor, pues, en un momento menciona, antes de comenzar con esto, se menciona que hay un traidor y luego, pues, Pedro le hace las señas a Juan y le dice, ¿quién es? Pregúntale. Eso habla de que Pedro estaba al frente, tal vez, y Juan estaba cerca. Y Juan le dice, ¿quién es? Y el Señor le responde solo a Juan y le dice, le voy a dar un bocado en la boca para que vea. Sí se lo da a Judas, que estaba cerca. Así que Juan sí entendió, lo demás ninguno entendió, pensaron que Judas salía a repartir comida o a comprar algo. Entonces ahí estamos viendo nosotros luego el detalle que está en Juan 14, 15, 16, en el cual se habla del Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad y nos va a enseñar a entender la palabra de Dios. Pero luego en el 17 hay una oración en la que el Señor ora por sus discípulos y allí pues declara que efectivamente ninguno se ha perdido, solamente el hijo de perdición, que no se convirtió. Pero también ora por nosotros, porque allí dice, y te pido no solamente por estos que están aquí conmigo, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nosotros hemos creído en Cristo por la predicación del Evangelio, que es el testimonio de ellos. Así que el Señor también allí está orando e intercediendo por nosotros como iglesia. Luego, el Señor pues invita a sus discípulos a orar. Había un lugar donde siempre ellos iban, era el huerto de Getsemaní. La oración es muy importante en la vida del cristiano. Y ese día el Señor oró con una carga intensa. Y ahí está el Getsemaní, el huerto de Getsemaní, la oración en el huerto. Cuando todos estaban cansados, se durmieron y aún Pedro, Juan y Jacobo. Eso ocurrió en la noche del jueves santo, como le decimos. Es allí donde el Señor pues clamó intensamente y grandes gotas de sangre caían de su frente, de sudor, de clamor intenso. Ángeles tuvieron que venir a ministrarle y a fortalecerle, y allí pues se levantó fuerte y victorioso mientras los discípulos estaban durmiendo. Aún los más cercanos, Pedro, Juan, Jacobo, no habéis podido velar conmigo una hora. Es una palabra de exhortación, no habéis podido velar conmigo una hora, y es una invitación también a nosotros. Luego hay una lección a Pedro, le dice, mira Pedro, yo sé que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La oración es importante. Ya no queda tiempo para orar. Hay momentos que uno dice, después oro, ya muy tarde. Mira, ahí viene el enemigo, y viene el traidor, viene con un grupo de personas que arrestaron a Jesús. Esa noche Jesús fue arrestado y llevado a juicio. Fue llevado ante el sumo sacerdote, Caifás. Fue llevado ante el concilio. El Señor, pues, es interrogado cuando compadece ante estas personas, es decir, ante Caifás, el sumo sacerdote, ante Pilato, gobernador, y ante Herodes, rey, personas de autoridad que se encuentran ante varios dilemas o problemas, porque tienen que hacer justicia, tienen que creer a la verdad, pero y tienen una posición de autoridad. Por ejemplo, el sumo sacerdote tiene una posición de autoridad. Se la dio Dios. Dios dijo, tienen que ser hijo de Aarón. Y él era descendiente de Aarón, es decir, era legítimo sumo sacerdote. Sin embargo, la autoridad de Jesús, pues, es incomparable. Y ellos, pues, solamente le hacen preguntas y también dice, es necesario
de que alguien muera por el pueblo. Por eso él inclusive recomendó, dejen que muera, porque como era sumo sacerdote, profetizó, es decir, hubo una profecía, a pesar de que ya el Señor los consideraba como una higuera seca, como que ya tiene el juicio de Dios. Sin embargo, lo importante es la comunión que tenemos con Jesús. ¿Cómo tratamos cuando estamos con Jesús? Juan hace un relato de la conversación con Caifás. Y también está Anás. Aquí se da una situación muy, muy interesante. Es decir, su suegro, Anás, estaba con vida, así que habían dos sumos sacerdotes. Pero Anás, después de interrogarle, le envía atado a Caifás. Y luego le preguntan, bueno, ¿eres tú el Hijo de Dios o no? Y el Señor dice, bueno, tú lo dices. Dice, ya, ¿qué más testimonio queremos? En otras palabras, ellos no quisieron creer simplemente porque no quisieron creer. Ellos rechazaron a Jesús. Así que Jesús inclusive les dice, lo que yo enseño, ¿para qué me preguntan? ¿Qué cuestionario me quieren hacer? Si ustedes ya tienen una decisión, ¿acaso me van a dejar en libertad? Lo que yo predico, digan a los que me escuchan, pregúntenle a ellos. Allí fue que le dieron una bofetada. Dice, estás hablando con el sumo sacerdote. No se le puede faltar el respeto. Y el Señor dice, ¿en qué le he faltado? Yo no le he faltado el respeto. Y si le he faltado, dime en qué. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, el Señor pues compadece ante ellos y responde lo suficiente. Pero luego es llevado ante Pilato. Toda la muchedumbre de ellos llevaron a Jesús a Pilato. Y comenzaron a acusarle. ¿De qué le acusaban? Pilato era gobernador, así que decían, a este hemos hallado que pervierte a la nación. Cosa más falsa. El Señor Jesucristo más bien buscaba a los enfermos, bendecía a los pobres, a los desamparados. Dice, pervierte a la nación. Y dice también, prohíbe dar tributo a César. Mentira. Él no prohibió en ningún momento dar tributo a César. Sabiamente, cuando quisieron ponerle la trampa, él dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero ahora pues quieren acusarle. Y también dice, prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es rey, que él es el Cristo y dice que es rey. Así que está usurpando el lugar de César. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice a Pilato, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, después de conversar con él, dice, ningún delito hallo en este hombre. ¿No? Y, por ejemplo, cuando hablamos del sumo sacerdote, hay un dilema en el cual él se enfrenta. Dice, él es descendiente de Aarón. Dice, él es la autoridad espiritual. Pero ¿dónde estaba su liderazgo espiritual? Es decir, él está en ese dilema. Es decir, yo soy el sumo sacerdote y yo tengo que ejercer y defender la fe. Pero como líder espiritual no puedo discernir que Jesús está hablando verdad. Ahora, Pilato también está en otro dilema. Le dice a Jesús, yo tengo poder para soltarte, tengo poder. Y el Señor le hace una aclaración, no tendrías ningún poder si no te fuera dado de arriba. Y tú no sabes quién es el de arriba. Así que no te jactes, porque ese poder te lo ha dado mi Padre, Dios. Así que peor pecado tiene el que me ha entregado a ti. Yo he venido a dar testimonio de la verdad. Y allí Pilato tiene la oportunidad de conversar sobre la verdad, de conocer la verdad. Pero ahí está, pues, su dilema. ¿Ejerzo mi poder, mi autoridad, o me siento a conversar con este hombre, a escuchar sobre la verdad? No. Dice, ¿qué de malo hubiera tenido una plática? Simplemente él dijo, no.
También tiene el testimonio de su esposa, que le dijo, no te metas con ese hombre es inocente, yo he tenido mucha perturbación en sueños. Bendito sea Dios. Ya estamos hablando, ya entrando al viernes prácticamente, ¿no? Pero todo comienza el jueves. Y al final se lava las manos. No, Señor, no se resuelve el problema lavándose las manos. Él mismo lo dijo. Yo tengo poder para soltarte o tengo poder para mandarte crucificar. Él tuvo el poder, pero él eligió lavarse las manos. Y no es así. Sus manos, por más que se lave las manos, pues era responsable también. Luego es llevado ante Herodes, porque ahí estaba Pilato y dice, ya, me voy a librar la responsabilidad. Herodes, dice Galileo, ¿no? Pues entonces voy a remitirte a Herodes, que está por aquí, y Herodes era rey, ¿no? Entonces, Herodes quería verle hace tiempo. Dice aquí en Lucas, estamos tomando Lucas, Jesús ante Herodes, en el capítulo 23, verso 6, dice, entonces Pilato, oyendo decir que era Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. ¿Acaso esperaba oír la verdad? No. Quería ver un milagro, una señal, pero el Señor no ha venido a entretener a la gente, hacer señales para que la gente se quede impresionada. No. Además, aprendemos algo. Herodes había tenido la oportunidad de oír el mensaje de salvación con Juan el Bautista y no le importó, al final no le importó que muriera. Es más, se asustó cuando escuchó de Jesús, dijo, es Juan el Bautista que ha resucitado, su conciencia le acusaba, su remordimiento. Y en vez de buscar la verdad, dice, hazme un milagro. Lo que ocurre aquí es escarnio, burla. Pero también el Señor nos da una lección. Guarda silencio. Y por lo menos responde a Anás, a Caifás, responde a Pilato, pero dice que Herodes no le respondió una sola palabra, lo cual es lo más terrible que puede haber. ¿Por qué? Porque esa es señal de que la persona ha rechazado la palabra y ya no voy a hablarte otra vez porque ya te lo dije. Te toca a ti, o crees o no crees, o te humillas. Además que su actitud no fue de humillación, de conocer, sino simplemente de hacer escarnio, porque dice, Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, se burló de él. Dice, volvió entonces enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados. Pero aquel momento, pues, se hicieron amigos. Ahora bien, lo más importante del Jueves Santo es el encuentro con sus discípulos, la enseñanza de lavarle los pies, de darle un mensaje con una acción, y no solamente ahora con una acción, sino con palabras en la última cena, las cuales están registradas, como mencionado, en Juan capítulo 14, 15, 16 y 17, y también la oración, la importancia de la oración. Después de haber sido traicionado, el Señor va al huerto de Getsemaní a orar intensamente. Primero había orado por sus discípulos, al final de la cena hizo una oración por los discípulos y también nos alcanza a nosotros. Me conmueve pensar que Juan estaba al lado del Maestro y no solamente vemos el amor que el Señor le tenía a Juan, sino que también nos muestra a nosotros, porque Juan, como estaba cerca de él, pues tomó nota. No hay otro evangelista que haya registrado lo que está en el capítulo 14, 15, 16 y 17
de Juan. Eso fue allí, el Jueves Santo, en la última cena, en la Santa Cena. ¿Para qué? Para que nosotros también conozcamos las enseñanzas de Jesús y sepamos su verdad. Y ya vamos viendo entonces cómo después de la oración de Getsemaní estaba todo listo para ir camino al Calvario. Estaba todo listo para ir a realizar la obra de redención, a padecer todos los sufrimientos que sufrió en el momento de la crucifixión. Por eso decimos pasión, crucifixión, muerte y resurrección. Así que no solamente vamos a ver luego la crucifixión, sino la gloriosa resurrección de Cristo. Damos gracias a Dios por esta enseñanza. Padre Santo, te bendecimos y te pido que bendigas a cada hogar, cada familia, cada persona que ha escuchado esta enseñanza. Bendícele grandemente y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga abundantemente a todos.